Espera, no sigas pasando. Si sientes que ya no puedes más, este momento no es casualidad. Hay una oración que puede cambiarlo todo, pero tienes que escucharla hasta el final. Quédate, porque Dios aún no ha terminado contigo. Dios, ya no puedo más. No lo digo como queja, lo digo porque es la verdad más cruda que puedo pronunciar en este momento. Lo digo porque he llegado a ese lugar donde las fuerzas se agotan, donde las palabras se quedan cortas, donde las lágrimas ya no tienen permiso de caer, porque incluso llorar requiere una energía que ya no tengo. Y sin embargo, aquí estoy. Aquí estás tú, y eso significa algo. Señor Dios, Padre eterno, Creador de todo lo que existe y de todo lo que aún no he sido capaz de ver con mis ojos limitados, me presento ante ti hoy sin máscaras, sin fachadas, y sin la fuerza prestada que suelo mostrarle al mundo. Me presento tal como soy, agotado, confundido, con heridas que no saben cerrar y con preguntas que no tienen respuesta fácil. Me presento con la carga que he cargado en silencio durante demasiado tiempo. Esa carga que sonríe por fuera, porque el mundo no entiende el peso que lleva por dentro. No vengo a repetir palabras bonitas que suenan bien, pero no nacen del alma. Vengo a hablarte con la voz que me queda, que a veces es apenas un susurro, a veces un grito que nadie más puede escuchar. Vengo porque no tengo a dónde más ir. Y eso, Señor, no es desesperación, es fe, la fe más honesta que he podido reunir en este momento. Tu palabra dice en el Salmo 34, versículo 18, cercano está el Señor a los de corazón quebrantado, y salva a los de espíritu abatido. Ese soy yo hoy. Ese eres tú hoy. Ay, si estás escuchando esto con el corazón apretado en el pecho. Quebrantados, sí, pero no olvidados, nunca olvidados. Beato Carlo Acutis, tú que viviste en este mundo con los pies en la tierra y el corazón anclado en el cielo, tú que entendiste desde joven que cada Eucaristía era el encuentro más real que un ser humano podía tener con Dios vivo, intercede por nosotros hoy. Tú que dijiste que la tristeza es mirar hacia adentro y que la felicidad es mirar hacia arriba, intercede por los que hoy no pueden mirar hacia ningún lado, porque el peso es demasiado grande. Intercede por los que claman en silencio. Intercede por los que han orado sin parar y aún esperan. Intercede por los que esta noche se preguntan si Dios los ha escuchado alguna vez. Señor, hay situaciones en mi vida que humanamente no tienen solución. Hay puertas cerradas con llave que no encuentro. Hay relaciones rotas que no sé cómo restaurar. Hay deudas que aplastan, enfermedades que agotan, silencios que duelen más que los gritos. Hay un futuro que se ve oscuro, cuando antes se veía lleno de posibilidades. Y hay un corazón, el mío, que sigue latiendo, aunque no entiende por qué las cosas están como están. No te pido que me expliques. Sé que tus caminos están por encima de los míos, como el cielo está por encima de la tierra, tal como lo dijiste en Isaías 55, versículos 8 y 9. No necesito entender para creer. No necesito ver para confiar. Lo que necesito hoy, Señor, es que tu mano se mueva, que tu poder que abrió el mar rojo, que resucitó a Lázaro, que convirtió el agua en vino cuando todo parecía acabado, se mueva en mi situación. Que lo que era imposible para los hombres demuestre una vez más que para ti no hay nada imposible. Si hay alguien escuchando esto que lleva semanas, meses o quizás años cargando una carga que siente que no tiene fin, escribe amén en los comentarios. No como un acto vacío. Escríbelo como un ancla. Escríbelo como una declaración de que todavía crees
aunque no veas. Escríbelo, porque tu fe, hoy, puede ser la chispa que enciende la fe de otro que está al borde de rendirse. Señor, hoy declaro lo que mi corazón tembloroso apenas puede sostener, que eres fiel, que lo has sido siempre, que en los momentos más oscuros de la historia de tu pueblo, tú apareciste. Apareciste en el horno ardiente junto a los 3 jóvenes. Apareciste en el pozo donde José fue arrojado por sus propios hermanos. Apareciste en la celda oscura donde Pablo y Silas cantaban en cadenas hasta que los muros temblaron. Apareciste cuando todo parecía acabado y apareces hoy. Esta no es solo una oración hermosa para escuchar y olvidar. Esta es una intercesión viva que se mueve en el Espíritu mientras tú la recibes. Carlo Acutis, joven bendito, cuya vida fue un testimonio de que santidad y humanidad no se contradicen, que se puede amar los videojuegos y amar a Dios con el mismo corazón, que se puede vivir en el mundo moderno con los ojos puestos en la eternidad. Intercede hoy por cada uno de los que escuchan esta oración, por los enfermos que necesitan sanidad, por los que han perdido el trabajo y no saben cómo pagar las cuentas del próximo mes, por los matrimonios al borde del quiebre, por los hijos que se han alejado de la fe, por las madres que lloran en silencio por sus hijos, por los jóvenes que se sienten perdidos sin brújula, por los que llevan en el corazón una herida que nadie más conoce. Intercede por ellos, Carlo. Intercede por nosotros. Tú que estás ante el trono de la misericordia divina, presenta nuestras necesidades con la confianza de un amigo que conoce el corazón del Rey. Padre, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7, tu Hijo prometió: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hoy no solo pido, hoy llamo. Llamo a tu puerta con los nudillos del que ya no tiene más opciones, con la insistencia de la viuda del Evangelio que no se rindió hasta obtener justicia. Llamo porque tu palabra no puede fallar. Llamo porque lo que Jesús prometió lo cumple. Hay algo en particular que traigo ante tu trono en este momento. Algo que quizás no le he podido decir a nadie más. Algo que carga mi corazón desde hace tiempo. Tú lo sabes, Señor. Tú lo conoces mejor que yo mismo, porque según el Salmo 139, conoces mi sentarme y mi levantarme. Entiendes desde lejos mis pensamientos. No tengo que explicarte el tamaño de mi necesidad. Solo tengo que soltarla. Y hoy la suelto. La suelto en tus manos, que son las únicas manos suficientemente grandes para sostenerla. La suelto en tu voluntad, que es perfecta, aunque a veces no la entienda. La suelto en tu tiempo, que no siempre es mi tiempo, pero que es siempre el tiempo correcto. La suelto con la convicción de que no la estoy abandonando, sino que la estoy poniendo en el lugar donde verdaderamente puede ser transformada. Escribe amén si hoy estás soltando algo. Escríbelo si estás cansado de cargar solo lo que solo Dios puede cargar. Señor Jesús, tú conociste el agotamiento. Lo conociste en el desierto después de 40 días. Lo conociste en el huerto de Getsemaní, cuando el sudor se convirtió en sangre por el peso de lo que venía. Lo conociste en la cruz, cuando gritaste: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No lo dijiste porque hubieras perdido la fe. Lo dijiste porque eres completamente humano y conoces desde adentro lo que se siente cuando el cielo parece de hierro y las oraciones parecen rebotar contra el techo. Por eso no me juzgas cuando llego agotado. Por eso no me rechazas cuando llego vacío. Por eso
me dices cómo le dijiste a Pedro que se hundía, de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y extiendes tu mano. Siempre extiendes tu mano. Extiende tu mano hoy. Extiéndela sobre la situación que parece hundirse. Extiéndela sobre la enfermedad que los médicos no saben cómo tratar. Extiéndela sobre la relación que se está deshaciendo. Extiéndela sobre la mente que lleva demasiados días sin descanso. Extiéndela sobre los sueños que parecen haberse apagado. Beato Carlo Acutis, tú que antes de morir dijiste que ofrecías tu sufrimiento al Señor para que fuera útil a la Iglesia y al mundo. Tú que viviste cada día como si fuera un regalo que no se podía desperdiciar. Enséñanos a nosotros que a veces malgastamos los días en la angustia al levantar los ojos. No porque el dolor no sea real. Es real. Duele, pero hay algo más real que el dolor, y es la presencia de Dios, que no se rinde con nosotros, aunque nosotros nos rindamos con nosotros mismos. Padre eterno, y en el nombre de Jesús, que es el único nombre que tiene poder sobre toda circunstancia, según Hechos 4, versículo 12, declaro sobre mi vida y sobre la vida de cada uno que escucha esta oración, que el enemigo no tiene la última palabra, que la enfermedad no tiene la última palabra, que la deuda no tiene la última palabra, que el fracaso no tiene la última palabra, que la soledad no tiene la última palabra, que el miedo no tiene la última palabra, que la desesperanza no tiene la última palabra. Tú la tienes, solo tú, y tu palabra dice que tienes planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, como lo prometiste en Jeremías 29, versículo 11. Ese futuro es mío, esa esperanza es mía, no porque lo merezca, sino porque tú lo prometiste y tú no mientes. Tu palabra no vuelve a ti vacía, según Isaías 55, versículo 11. Va y cumple aquello para lo que tú la enviaste, y esta palabra que estoy recibiendo hoy en mi corazón es una semilla que ya está trabajando, aunque yo todavía no lo vea. Hay algo que quiero que comprendas en este momento de la oración. La fe no es la ausencia de duda. La fe es la decisión de actuar a pesar de la duda. Abraham salió sin saber a dónde iba, según Hebreos 11, versículo 8. No tenía un mapa, no tenía garantías visibles, solo tenía la palabra de Dios. Y eso fue suficiente. Eso es lo que tienes tú hoy, la palabra de un Dios que no falla. Y eso, aunque hoy se sienta pequeño, es lo más grande que existe en el universo. Escribe amén si hoy decides creer, aunque no veas. Escríbelo por ti y escríbelo por el que está al lado tuyo, aunque no lo sepas. Señor, hay personas que escuchan esto y que han orado durante años por la misma cosa. Han orado con fe, han orado con lágrimas, han ayunado, han pedido a otros que intercedan y todavía esperan. No los abandones en su espera. Recuérdales que tu silencio no es tu ausencia, que Lázaro estuvo muerto 4 días y Jesús llegó tarde a propósito, porque quería demostrar algo que una resurrección de un día no hubiera podido demostrar. A veces, el milagro tarda porque lo que Dios quiere hacer es tan grande que necesita más tiempo para prepararlo. El que espera en el Señor renueva sus fuerzas, levantará alas como águilas, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Como dice Isaías 40, versículo 31, renueva mis fuerzas hoy, Señor. No para correr a donde yo quiero, sino para caminar hacia donde tú me llevas. No para hacer mi voluntad, sino para encontrar en tu voluntad el descanso que mi alma lleva tanto tiempo buscando. Carlo Acutis, tú que hacías las cosas ordinarias de manera extraordinaria, que iba a misa todos los días no por obligación,
sino porque entendía que ahí estaba el tesoro más grande del mundo. Ora por los que hoy no encuentran a Dios en lo cotidiano, por los que se han vuelto tan familiares con las palabras sagradas que ya no las sienten, por los que rezan por rutina y han olvidado que hay un Padre que los escucha con el corazón lleno de amor y no con la impaciencia de quien tiene mejores cosas que hacer. Intercede para que cada uno de nosotros vuelva a ese primer amor, a esa primera vez que sentimos que Dios era real y que todo era posible. Padre, en este momento de la oración quiero ser específico. No quiero rezar en generalidades. Quiero nombrar lo que duele. Si hay alguien que está perdiendo su hogar, que no sabe cómo pagar la renta del próximo mes, que siente el peso financiero aplastarlo cada mañana que abre los ojos, intercede por ellos ahora. Que tú, que proveíste maná en el desierto, que multiplicaste panes y peces, que le diste a Pedro la moneda en la boca del pez, exactamente cuando la necesitaba, proveas hoy, no mañana, hoy, de maneras que la mente humana no pudo planear. Si hay alguien que lleva en el cuerpo una enfermedad que no cede, que ha visitado médico tras médico y el diagnóstico sigue siendo el mismo, o peor, que siente su cuerpo traicionarle, intercede por ellos ahora. Que el mismo poder que hizo que los ciegos vieran, que los cojos caminaran, que la mujer con flujo de sangre, que solo tocó el borde de tu manto, quedó sana al instante, se mueva sobre su cuerpo. Que la sanidad sea completa. Que los médicos se queden sin explicación. Que el milagro sea tan claro que no haya manera de atribuirlo a otra cosa que no sea tu mano. Si hay alguien que está en medio de una relación destrozada, que siente que lo que antes era amor, ahora es silencio, o pelea, o distancia, que extraña a alguien que se fue, o que está presente en cuerpo, pero ausente en todo lo demás, intercede por ellos ahora. Que tú, que puedes ablandar los corazones de piedra, que dices en Ezequiel 36, versículo 26, que quitarás el corazón de piedra y darás un corazón de carne, actúes en esa relación. Que lo que el hombre ya declaró muerto, tú lo levantes. Si hay alguien que está luchando con la mente, con pensamientos que no se callan, con una oscuridad que ha durado demasiado tiempo, con una tristeza que se niega a irse, aunque todo alrededor parezca estar bien, intercede por ellos ahora. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que Pablo describe en Filipenses 4, versículo 7, guarde su corazón y su mente en Cristo Jesús. Que esa paz no sea una emoción que va y viene, sino un fundamento sólido que permanece incluso cuando los sentimientos dicen otra cosa. Si hay alguien que ha perdido a un ser querido y todavía lleva ese duelo como una roca en el pecho, que a veces, en medio de una tarde tranquila, recuerda, y el dolor regresa fresco como si fuera el primer día, intercede por ellos ahora. Que el Dios de toda consolación, el que es descrito en 2 Corintios 1, versículo 3, como Padre de misericordias, los consuela con una consolación que ninguna palabra humana puede dar. Señor Jesús, hay una promesa que diste, que llevo en el corazón hoy, como si fuera el único sustento que tengo. La diste en Mateo 11, versículos 28 al 30, y dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso no es el descanso del que no tiene problemas, es el descanso del que tiene problemas, pero sabe en quién confía. Es el descanso que no depende de las circunstancias, sino de la presencia.
Y tu presencia está aquí, ahora mismo. Siento tu presencia aquí, ahora mismo. No como una emoción fabricada, sino como una realidad espiritual, que es más sólida que cualquier cosa que pueda tocar con mis manos. Estás aquí, y donde tú estás, el imposible pierde su nombre. Donde tú estás, la oscuridad no puede sostenerse. Donde tú estás, lo que estaba muerto empieza a moverse. A Beato Carlo Acutis, tú que comprendiste tan joven lo que muchos tardamos toda una vida en entender, que la verdadera riqueza no está en lo que el mundo ofrece, sino en la comunión con Dios. Ora para que los que hoy escuchan esta oración encuentren esa certeza, que no sea un conocimiento intelectual, sino una experiencia del corazón, que al terminar esta oración se levanten diferentes, no porque sus circunstancias hayan cambiado de inmediato, aunque muchos verán cambios que no esperaban, sino porque algo en su interior se ha anclado de nuevo en la verdad de que Dios es bueno, que Dios está presente y que Dios termina lo que empieza. Padre, tu palabra en Filipenses 1, versículo 6, dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Tú no empezaste algo en mí para dejarlo a medias. Tú no me llamaste para abandonarme en el camino. Tú no invertiste tu amor en mi vida para ver cómo se desperdicia. Lo que empezaste, lo terminas, y aunque hoy yo no vea el final del túnel, tú ya estás ahí esperándome. Ya viste el resultado, ya lo aprobaste, ya está hecho en el Espíritu, aunque el tiempo tarde en alcanzarlo. Lo recibo hoy, no con los ojos que ven lo que todavía no ha llegado, sino con la fe que es la sustancia de las cosas que se esperan y la certeza de lo que no se ve, como dice Hebreos 11, versículo 1. La fe es la evidencia antes de la evidencia. Es firmar el contrato antes de ver el dinero. Es caminar hacia el mar antes de que se abra. Hoy camino hacia el mar. Hoy firmo el contrato. Hoy declaro que lo que Dios prometió, Dios lo cumple. Declaro sobre mi vida que la derrota no es mi destino. Declaro que la enfermedad no define mi futuro. Declaro que la escasez no es mi herencia, porque Dios suple conforme a sus riquezas en gloria. Según Filipenses 4, versículo 19. Declaro que la restauración viene. Declaro que el milagro que he estado esperando no llega tarde, porque Dios no tiene retrasos en su agenda, solo tiempos perfectos en los que lo ordinario se convierte en testimonio. Declaro que hay alguien escuchando esto ahora mismo, que esta semana verá una puerta abrirse que llevaba meses cerrada, que habrá una llamada, un mensaje, una noticia, un encuentro que cambia el rumbo de algo que parecía sin solución. No lo digo para crear expectativas vacías. Lo digo porque conozco a un Dios que actúa en los momentos donde la oración se convierte en declaración, donde la petición se convierte en decreto, donde el creyente deja de mendigar lo que ya le fue dado y empieza a caminar en lo que ya le pertenece. Señor, tu palabra en Marcos 11, versículo 24, dice: Por eso os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. No dice que vendrá cuando yo lo entienda. No dice que vendrá cuando yo lo merezca. Dice que vendrá cuando yo crea que ya lo recibí. La fe opera en el tiempo presente, aunque el cumplimiento llegue en el tiempo futuro. Hoy decido creer en tiempo presente. Ya lo recibí. Ya fue escuchado. Ya está en camino. Si estás de acuerdo con esta declaración, escribe "Lo declaro" en los comentarios. Escríbelo con fuerza. Escríbelo como si supiera lo que significa. Carlo Acutis. Muchos te conocieron por tu amor a la Eucaristía, por los milagros que documentaste
con tu computadora, por la manera en que convertiste la tecnología en un instrumento de evangelización. Pero lo que más me impacta de ti es algo más simple, que a los 15 años, cuando el mundo te decía que eras demasiado joven para pensar en cosas serias, tú ya habías decidido que solo habría un jefe en tu vida, y ese jefe era Dios, no las tendencias, no la presión social, no el miedo a ser diferente, Dios. Y esa decisión te hizo libre de una manera que los que viven para complacer al mundo nunca podrán entender. Intercede hoy por los jóvenes que escuchan esto y que sienten la presión de ser lo que el mundo quiere que sean. Por los que han perdido la identidad en la opinión de otros. Por los que buscan aprobación en lugares que nunca podrán dársela de verdad. Y que encuentren en Dios lo que Carlo encontró. La seguridad de saber que eres amado exactamente como eres. No como llegarás a ser. No como fuiste antes, sino como eres ahora mismo, en este momento imperfecto y real. Padre, tu amor no es condicional. Tu palabra en Romanos 8, versículos 38 y 39, dice que nada podrá separarnos de tu amor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada. Eso incluye mi fracaso. Eso incluye mi historial. Eso incluye las veces que me alejé y me volví a alejar. Eso incluye las dudas que todavía tengo hoy. Nada me separa de tu amor. Y en ese amor encuentro hoy el terreno firme sobre el que puedo volver a pararme. Me levanto hoy del suelo donde había caído. No con mi propia fuerza, sino con la fuerza que viene de lo alto. Me levanto porque el Espíritu Santo, que resucitó a Jesús de entre los muertos, vive en mí, según Romanos 8, versículo 11. Y ese Espíritu no deja que me quede caído cuando hay un propósito que cumplir. Me levanto porque no terminé todavía. Me levanto porque mi historia no termina aquí. Me levanto porque hay gente esperando que yo llegue a donde Dios me está llevando. Personas cuyas vidas serán tocadas por lo que Dios hará a través de mí cuando pase por este valle y llegue al otro lado. Señor, hoy no te pido solo que soluciones mi problema. Te pido que en medio del proceso me formes, que salga de esta temporada con una fe más profunda, con una compasión más genuina, con una dependencia de ti más real. Que cuando cuente mi testimonio, no sea solo la historia de cómo Dios me sacó, sino la historia de cómo Dios me transformó. Porque los milagros más grandes no son los que cambian las circunstancias, son los que cambian a la persona. Carlo Acutis entendió eso. Él no pidió vivir más tiempo cuando supo que la leucemia se lo llevaba a los 15 años. Lo que pidió fue ofrecer ese sufrimiento. Lo que vivió en sus últimas semanas no fue la derrota de un joven que muere demasiado pronto. Fue la victoria de un alma que supo que la muerte no es el final, sino la puerta a lo que es verdaderamente real. Y desde ese lugar de victoria, hoy intercede por nosotros, que todavía estamos del lado donde la fe se ejercita, porque todavía no vemos cara a cara. Padre, en el nombre de Jesús, te reclamo la promesa de Joel 2, versículo 25, donde dices que restituirás los años que comió la langosta, el saltón, el orugón y la oruga, todo lo que fue robado, todo lo que fue perdido, todo lo que fue destruido, todo el tiempo malgastado, todo el potencial enterrado por el miedo, todo el amor que no supo darse a tiempo. Tú lo restauras, no solo lo recuperas, sino lo multiplicas. No solo lo devuelves, sino lo mejoras. Lo que el enemigo pensó que era una estrategia de destrucción, tú lo conviertes en una plataforma de testificar.
Mis pérdidas se convierten hoy en testimonio. Mi dolor se convierte en ministerio. Mi valle más oscuro se convierte en la historia más poderosa que tendré para contarle a alguien que mañana necesite escuchar que Dios es real y que actúa. Y si recibes esta declaración de restauración, escribe amén con toda tu fe en los comentarios. Escríbelo por lo que fue y por lo que viene. Escríbelo por la versión de ti que todavía no conoces, pero que Dios ya está construyendo. Señor, mientras termino esta oración, quiero hacerlo de la manera más honesta posible. No siempre voy a sentir esto que siento ahora mismo. Habrá días donde vuelva la duda. Habrá noches donde el miedo regrese. Habrá momentos donde la fe se sienta pequeña y el problema se siente enorme. En esos momentos, recuérdame esta oración. Recuérdame este momento donde decidí creer. Recuérdame que la fe no depende de mis emociones, sino de tu carácter, que es inmutable, según Malaquías 3, versículo 6. Yo, Jehová, no cambio. Tú no cambiaste desde que abriste el mar rojo. Y no cambiaste desde que liberaste a Daniel del foso de los leones. No cambiaste desde que resucitaste a tu propio hijo. Y no vas a cambiar para mi caso. El mismo Dios que hizo todo eso es el Dios que escucha esta oración hoy. Y eso es suficiente. Beato Carlo Acutis, muchacho de Dios, joven que demostraste que la santidad no es un asunto de edad, sino de decisión. Continúa intercediendo por nosotros ante el trono de la gracia. Acompáñanos en este camino, que a veces se siente largo y cuesta arriba. Recuérdanos desde dónde estás que vale la pena, que cada sacrificio vale la pena, que cada oración vale la pena, que cada momento de rendirse ante Dios, en vez de ante el miedo, vale la pena, que el final de esta historia, para los que perseveran en fe, es más hermoso de lo que podemos imaginar desde aquí. Padre, si termino con la misma oración, que debería ser la oración de toda mi vida, hágase tu voluntad, no la mía que está nublada por el miedo y la impaciencia, no la del mundo que no conoce lo que es mejor para mí, la tuya, la que fue diseñada antes de que yo naciera, según Efesios 1, versículo 4. Que dice que fuimos escogidos en Él, antes de la fundación del mundo. La tuya, que toma en cuenta no solo lo que soy hoy, sino lo que seré. La tuya, que no solo ve mi necesidad presente, sino el propósito eterno al que esta situación está sirviendo, aunque yo todavía no lo comprenda. Hágase tu voluntad, y mientras se hace, dame la gracia de confiar. Dame la gracia de esperar con expectativa y no con angustia. Dame la gracia de ser agradecido en el proceso y no solo en el resultado. Dame la gracia de ser para otros lo que tú has sido para mí. Presencia, hay misericordia, paciencia, amor que no se rinde. En el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, al que toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, según Filipenses 2, versículos 9 al 11. Cierro esta oración con una certeza que no vino de mí, sino que fue depositada en mí por tu Espíritu. Lo que pedimos hoy fue escuchado. Lo que declaramos hoy fue registrado en el cielo. Lo que soltamos hoy está en las mejores manos que existen. Amén, amén y amén. Si esta oración tocó tu corazón, si sentiste algo moverse mientras rezabas, escribe amén en los comentarios, no para que yo lo vea, para que quede como un monumento de fe de que hoy estuviste aquí, que hoy creíste, que hoy no te rendiste. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, alguien que está al límite de sus fuerzas, comparte este video con ellos ahora mismo. No mañana, ahora, porque no es casualidad que tú lo hayas encontrado.
y no será casualidad que ellos lo encuentren a través de ti. Dios te bendice. Carlo Acutis intercede por ti, y lo que hoy parece imposible, mañana será tu testimonio.